Bienvenidos al curso de Física General 2 en su modalidad de emergencia. Yo soy Jennifer Elizondo y vamos a tratar el capítulo 25 del libro de texto sobre corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Vamos a comenzar con el tema de la corriente eléctrica y cómo una diferencia de potencial produce el movimiento de partículas cargadas. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica consiste en el movimiento de cargas de una región a otra. La corriente eléctrica solamente tiene sentido en materiales conductores y semiconductores, ya que se trata del desplazamiento de las cargas libres en un medio. La corriente eléctrica se puede visualizar más como el movimiento de un fluido que como el movimiento de una partícula individual, dado al gran número de cargas que se mueven al aplicar una diferencia de potencial. Cuando el desplazamiento de cargas tiene lugar en una trayectoria cerrada, esta recibe el nombre de circuito eléctrico. Podemos visualizar un circuito eléctrico como una fuente de agua. En una fuente de agua existe un motor o bomba que impulsa el agua en contra de la gravedad. Luego de alcanzar su altura máxima, el agua naturalmente cae. Cuando el agua cae, está pasando de un punto donde tenía un mayor potencial gravitacional a un punto de menor potencial gravitacional. En un circuito eléctrico, la corriente fluye de una región con mayor potencial eléctrico hacia otra con un potencial menor. En capítulos anteriores, cuando estudiamos el caso de electroestática, vimos que un exceso de carga se distribuye en la superficie del conductor. En el caso electroestático también ocurre que los electrones de los átomos que constituyen el material se mueven aleatoriamente dentro del objeto, pero no existe un desplazamiento neto, por lo tanto no hay corriente. En electrodinámica, sin embargo, sí existe un desplazamiento neto. Al ser tantas las partículas cargadas que se mueven, no estudiamos a cada una individualmente, sino que estudiamos el movimiento promedio de avance de las cargas. Y a esa velocidad promedio se le conoce como velocidad de deriva. Cabe destacar que la velocidad de deriva es mucho menor que la velocidad individual de la partícula libre. Y es debido a la colisión entre partículas y el medio que el conductor se calienta por el paso de las partículas cargadas a través de la red cristalina del conductor. La velocidad de deriva tiene la misma dirección del campo eléctrico que se aplica sobre el conductor, aunque en principio las cargas que se mueven en el conductor metálico son negativas, es decir, el movimiento de las partículas cargadas es en realidad en la dirección contraria al campo eléctrico. La convención para describir el flujo eléctrico está definida por el sentido del campo eléctrico, ya que la teoría sobre la estructura atómica de los materiales es más reciente que el concepto de corriente eléctrica. En otros materiales, como los semiconductores, según el tipo de semiconductor, puede haber un movimiento de pseudopartículas positivas llamadas huecos, que en realidad no son partículas en sí, sino más bien espacios disponibles en la estructura del semiconductor. Al movimiento en conjunto de las partículas cargadas a través del conductor se le conoce como corriente eléctrica y se expresa con la letra I. El sentido de la corriente mantiene el sentido del flujo eléctrico. Y esto es lo que se describe como corriente convencional o estándar. Aquí, el signo de las cargas no es relevante, dado que siempre que se analiza la corriente en un circuito, se toma como referencia la corriente convencional. La corriente eléctrica corresponde al cambio en la cantidad de carga a través de una sección transversal del conductor en función del tiempo.
La corriente eléctrica está definida por Q, la carga de los portadores, N, que es el número de portadores de carga por unidad de volumen que tiene el material, y depende por completo de la estructura atómica del conductor. También depende de la magnitud de la velocidad de deriva y el área transversal del conductor. La corriente eléctrica no es un vector. Por definición, ni la carga ni el tiempo son vectores. El sentido de la corriente es una convención, no describe el sentido de un vector. La unidad de corriente eléctrica se define como amperio, que equivale a un columbio sobre un segundo, y esta es una de las 7 unidades fundamentales del sistema internacional. La densidad de corriente es un vector, y podemos calcular su magnitud como la corriente que pasa por un conductor entre el área transversal de dicho conductor. La dirección del vector de densidad de corriente es la misma que la del campo eléctrico aplicado en el conductor, o bien la velocidad de deriva de los portadores. Estudiando la corriente como el cambio de la cantidad de carga por unidad de tiempo, podemos observar que la corriente va a depender de esta n minúscula, que esta n minúscula es la densidad de portadores de carga por unidad de volumen del material conductor. Tenemos la carga de los portadores, la carga de los portadores usualmente es la carga del electrón. Tenemos acá la velocidad de deriva y también vemos que depende del área de sección transversal del conductor. Y la densidad de corriente, que es esta J vector, depende de N, que como ya dijimos, va a ser la cantidad de portadores de carga por unidad de volumen del conductor, la carga de los portadores y también de la velocidad de deriva. Entonces acá podemos ver directamente la relación que existe en la dirección de la densidad de corriente y la dirección de la velocidad de deriva. Esta n de acá me describe al material y podemos diferenciar un material de otro por la cantidad de portadores por unidad de volumen que tiene, es decir, por su densidad de portadores de carga. También las propiedades del material me van a afectar la velocidad de deriva por su estructura atómica. En la imagen podemos apreciar el paso de corriente a través del agua. Esto solo es posible si hay una solución de iones en el agua. Es decir, el agua destilada realmente es un aislante, pero usualmente el agua, como el agua de mar que tiene sal disuelta, o el agua que obtenemos del tubo, que aunque no lo queramos, va a tener sales disueltas, pueden conducir electricidad, puesto que al haber una diferencia de potencial en el agua, esto va a hacer que se muevan los iones que están disueltos en el agua. A continuación se hablará de una propiedad intrínseca de los materiales llamada resistividad y de una propiedad relacionada conocida como conductividad. La resistividad de un material se puede describir como la razón entre la magnitud de un campo eléctrico aplicado y la densidad de corriente eléctrica resultante a través del material. Entre más grande sea la resistividad de un conductor, más pequeña es la densidad de corriente para un campo eléctrico aplicado constante. El inverso de la resistividad se conoce como conductividad y se comporta al contrario, es decir, entre mayor es la conductividad de un material,
mayor es la densidad de corriente en respuesta a un campo eléctrico aplicado. Como se observa en la tabla, los conductores presentan una resistividad que es muy baja y los aislantes tienen una resistividad que es muy alta. Entre los materiales conductores y los materiales aislantes podemos ubicar los semiconductores, que tienen una resistividad intermedia. Los semiconductores pueden conducir corriente eléctrica una vez que se ha alcanzado una diferencia de potencial adecuada. Hay que tomar en cuenta el efecto que tiene la temperatura en la estructura de un conductor y en sus propiedades eléctricas. Entre más alta es la temperatura de un conductor, menor es la velocidad de deriva, debido a que las partículas se mueven de forma más caótica, y así la corriente resultante será más pequeña. Los conductores, por lo general, aumentan su resistividad con la temperatura. La ecuación lineal que describe la relación entre la resistividad como una función de la temperatura está dada por la ecuación 25.6, donde vemos que la resistividad en función de la temperatura está dada por una resistividad a una temperatura de referencia T0 multiplicada por 1 más el coeficiente de resistividad por la diferencia de temperatura. Esta será la temperatura a la cual queremos calcular la resistividad y la que ya habíamos dicho, temperatura de referencia, que son 20 grados centígrados. Al contrario de los conductores, los semiconductores disminuyen su resistividad con el aumento de la temperatura, debido a que los electrones poseen más energía que los tendrá menos atados a las estructuras cristalinas del sistema. La descripción de un conductor ideal se obtiene al decir que la resistividad del material es cero, es decir, no hay una oposición al movimiento de las partículas cargadas, no hay colisiones entre las partículas y los iones del material. Este comportamiento se puede observar en los conductores a ciertas temperaturas cercanas al cero absoluto o 0 Kelvin, y se dice que en ese punto el material se convierte en un superconductor. Podemos notar que normalmente los conductores aumentan su resistividad conforme aumenta la temperatura, pero tenemos dos excepciones. La primera es el carbono o grafito. En el carbono lo que ocurre es que la resistividad más bien disminuye conforme aumenta la temperatura. Y la manganina, al parecer, no cambia su resistividad con los cambios de la temperatura.